Hola a todos, mi nombre es Daniel y vengo a presentarles el capítulo 11 titulado Problemas con valores en la frontera y teoría de Sturm-Liouville. En esta presentación vamos a hablarles sobre la sección 11.1, que es ocurrencias de problemas con valores en la frontera, en 2 puntos. Antes de empezar, vamos a recordar un poquito algunas cosas del capítulo 10. Cuando separamos variables en las ecuaciones en derivadas parciales, se halló varias veces la siguiente ecuación diferencial ordinaria, que tenía condiciones en la frontera de esta manera. Este tipo de problemas se conoce como problemas con valores en la frontera de Sturm-Liouville. Entonces, en este capítulo lo que se va a hacer es estudiar las propiedades más importantes de este tipo de problemas y sus soluciones. En el capítulo anterior estudiamos el problema de conducción de calor, que tenía la siguiente EDP y tenía condiciones en la frontera de esta forma, con condiciones iniciales. Esto era suficiente para resolver el problema y hallar nuestra función u de xt. Se separaba variables que constaba de 2 pasos principales. El primero era reducir la EDP a 2 o más ecuaciones diferenciales ordinarias, y el segundo era desarrollar ciertas funciones en series de Fourier. Las funciones senos y cosenos que aparecen en la serie de Fourier se obtenían a partir de las soluciones de la ecuación diferencial que ya les había mostrado al inicio, la de los problemas de Sturm-Liouville. Y esta ecuación diferencial debería satisfacer las condiciones en la frontera homogéneas. O también podrían ser las condiciones en las derivadas, igualmente homogéneas. El objetivo de este capítulo ahora es resolver problemas que sean más generales que este que les acabo de plantear. Vamos a realizar 3 generalizaciones. La primera es considerar EDPs que sean más generales aún. Por ejemplo, esta que les tengo aquí. Pueden ver que este término, el que tiene f de xt, hace con que la EDP sea no homogénea. Y este tipo de problemas aparecen en fenómenos de carácter difusivos o en problemas más generales de la conducción de calor. La segunda generalización que vamos a considerar son condiciones de la frontera más generales, como esta que tenemos aquí. Estas condiciones ya las habíamos visto antes, aunque no habíamos resuelto ningún problema con ellas. Salían en la sección 10.6, si no me equivoco. Y eran cuando el extremo de una varilla tenía una temperatura T y el otro extremo estaba aislado. O sea, la condición de la frontera era que la derivada evaluada en el punto era igual a 0. Al hacer con que esas dos condiciones fueran homogéneas, se obtenían estas dos condiciones de frontera. La tercera generalización que vamos a realizar es en cuanto a la geometría. En el capítulo anterior solamente se habían considerado regiones rectangulares o circulares, pero en este capítulo al final vamos a considerar otro tipo de regiones. Entonces, en la ecuación 7, que es la EDP más general que les había comentado, si igualamos el término f de xt igual a 0, o sea que la EDP sea homogénea, se obtiene lo siguiente, se obtiene la siguiente ecuación. Para separar variables, aplicamos lo mismo que ya sabemos. Definimos nuestra función u de xt como el producto de una función que depende solo de x por una función que depende solo de t. Si sustituimos esta suposición en la EDP, obtenemos lo siguiente, que podemos dividir entre r por x por t y se obtiene lo siguiente. Fíjense que este lado solo depende de t y este lado solo depende de x. Entonces, si ambos lados tienen que ser iguales, solamente pueden ser iguales a una constante que en este caso vamos a definirlas como menos lambda. Esto como una constante de separación. Además de la ecuación 12, vamos a tener dos
ecuaciones diferenciales ordinarias, una para x y una para t. La de x tendrá esta forma y la de t tendrá esta forma. Además, si consideramos que el problema tiene condiciones de frontera como el de la segunda generalización, podemos aplicar nuestra suposición y obtener estas condiciones de frontera, que como ven son ecuaciones de frontera que solo dependen de la ecuación de x. Por lo tanto, la ecuación 13, que es esta, con estas nuevas condiciones de frontera, forman un problema que se debe resolver para varios valores de lambda. No todos los valores de lambda serán solución. Existirán algunos para los cuales la ecuación diferencial 13 solamente tiene soluciones triviales que no interesan, porque como nuestra solución u de xt es el producto de x de x por t de t, si x de x es igual a 0, de una vez tenemos que u de xt es igual a 0, y eso es una solución trivial que no nos interesa. Entonces vamos a buscar los valores de lambda para los cuales esto no ocurra. Esos valores de lambda se llaman y-valores, y las soluciones que se obtienen a partir de esos y-valores se llaman y-funciones. También es posible que la condición de frontera involucre valores de la solución y o sus derivadas en ambos puntos de la frontera. Esto es, fíjense que aquí las condiciones iniciales en ambos extremos están en la misma condición de frontera, perdón. No era condición inicial, sino condición de frontera. Fíjense que aquí tenemos el punto x igual a 0 y aquí tenemos el punto x igual a l, y están en la misma condición de frontera. A continuación vamos a resolver un ejemplo donde encontramos los y-valores y las correspondientes y-funciones para un problema. El problema es el que ya les había descrito anteriormente. En este caso, en vez de x tenemos y, la segunda derivada de y más lambda y igual a 0, y tenemos las siguientes condiciones de frontera: y de 0 es igual a 0 y y' de 1 más y1 es igual a 0. Entonces, para resolver este problema, lo que debemos hacer es darle valores a lambda para ver cuáles de ellos son soluciones no triviales. Entonces vamos a considerar tres casos: para lambda menor a 0, para lambda igual a 0 y para lambda mayor a 0. Empezando con lambda igual a 0, esta ecuación diferencial nos va a quedar y2' igual a 0. Eso tiene una solución muy fácil, que es ax más b. Y si derivamos de una vez, porque es necesario para aplicar las condiciones de frontera, vamos a tener que y' de x es igual a a. Entonces, si ahora aplicamos las condiciones de frontera, la primera nos dice que y0 es igual a 0. Si aplicamos y0 aquí, nos va a quedar que ax es a por 0, eso es 0. Nos va a quedar que y de 0 es igual a b, pero eso también tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, b es igual a 0. La segunda condición, fíjense que como b es igual a 0, ya no lo tomo en cuenta, y voy a tener que y' de 1, y' de x no depende de x, así que y' de 1 es simplemente a, y y1, como ya les comentaba, b es 0, entonces va a quedar solamente a, lo que es 2a, y eso también debe ser igual a 0. Como 2 no es igual a 0, a tiene que ser igual a 0. Como ambas constantes son igual a 0, vemos que nuestra solución da y de x igual a 0. Y eso sería una solución trivial que no nos interesa. Por lo tanto, lambda igual a 0 no es un y-valor válido para este problema. Ahora, si lambda es mayor a 0, vamos a tener esta ecuación diferencial: y2' de x más lambda y igual a 0, que tiene solución a seno de la raíz de lambda por x,
más b coseno de la raíz de lambda por x. Si la derivamos, tenemos esta ecuación. Ahora viene a aplicar las condiciones de frontera. Primero las aplicamos en x igual a 0, aquí. Entonces el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces nos queda que b es igual a 0. Entonces la constante b es igual a 0. La segunda condición nos dice que evaluemos la derivada en 1. No tomamos en cuenta este término porque ya vimos que b es igual a 0. Entonces de aquí nos queda que la raíz de lambda por a por coseno de la raíz de lambda. Y el segundo término es la función evaluada en 1. Nuevamente b es igual a 0, no se cuenta. Nos va a quedar a seno de la raíz de lambda. Si sacamos factor común a, tenemos lo siguiente. Y como no queremos una solución trivial, entonces a debe ser igual a 0. Por lo tanto, esto que está dentro del paréntesis debe ser igual a 0. Podemos ver que para un valor de lambda en el que coseno de raíz de lambda sea 0, entonces el seno de raíz de lambda es diferente de 0 porque el seno y el coseno no son ceros en los mismos puntos. Por lo tanto, esta ecuación no se cumple para estos casos. Podemos suponer que coseno de raíz de lambda es diferente de 0 y dividir la ecuación entre coseno de raíz de lambda y obtenemos que raíz de lambda es igual a menos tangente de raíz de lambda. Entonces vamos a tener una solución no trivial siempre y cuando esta ecuación 18 se cumpla. Para saber específicamente qué valores de lambda hacen con que esta ecuación se cumpla, se resuelve de manera numérica. Sin embargo, podemos graficar aproximadamente las gráficas de f raíz de lambda igual a raíz de lambda y g de raíz de lambda igual a menos tangente de raíz de lambda para raíz de lambda mayor a 0, por supuesto, porque estamos considerando que lambda es mayor que 0. Vamos a trazar estas dos gráficas en un mismo eje coordenado y vamos a ver dónde se intersectan. Fíjense que lo que estamos haciendo es graficar esto y graficar esto, y como ambas deben ser iguales, buscamos los puntos donde las dos gráficas se intersecten. Lo que obtenemos es esta gráfica de aquí. Esta línea recta corresponde a raíz de lambda y estas curvas corresponden a menos tangente de raíz de lambda. Fíjense que el punto raíz de lambda igual a 0 no se toma en cuenta porque tenemos que la solución solo es válida para lambda mayor a 0. Ya en el caso anterior vimos que lambda igual a 0 no era un valor. Entonces aquí no lo consideramos. Por lo tanto, las tres primeras soluciones son estos puntos que se encuentran aquí. Este y este. Que tienen estos valores. 2,029, 4,913, 7,979. Si buscamos un patrón, es posible obtener que la raíz de lambda n es aproximadamente 2n menos 1 por pi entre 2, para n igual a 2, 3 y hasta infinito. Por lo tanto, los valores válidos son lambda n aproximadamente igual a 2n menos 1 al cuadrado por pi al cuadrado entre 4. Esto sale de elevar al cuadrado este lado y este lado. Perdón. Ahora que tenemos los valores, podemos definir las funciones como kn seno de raíz de lambda n por x. Esto viene de nuestra solución a la ecuación que habíamos obtenido, que era una constante por coseno de raíz de lambda x. Ya hallamos los valores de lambda,
que en realidad son bastantes, entonces los denominamos raíz de lambda n, y como para cada valor de n hay una constante, también la podemos llamar, en vez de a, llamarla k sub n. Por último, nos toca considerar el caso cuando lambda es menor a 0. En ese caso tenemos esta ecuación diferencial, que tiene como solución esta de aquí, que es muy similar a la anterior, pero ahora tenemos senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos. Si hacemos la derivada y ahora aplicamos las condiciones de frontera, obtenemos nuevamente que b es igual a 0, porque el seno hiperbólico de 0 es 0 y el coseno hiperbólico de 0 es 1. Luego, en la segunda condición de frontera, obtenemos lo siguiente, de donde hallamos que raíz de lambda es igual a menos tangente hiperbólica de raíz de lambda. Es muy similar a la condición que habíamos obtenido para el caso de lambda mayor a 0. En este caso vamos a graficar raíz de lambda y vamos a graficar menos tangente hiperbólica de raíz de lambda en una misma gráfica. Fíjense que esta aquí es raíz de lambda y esta que tenemos aquí es menos tangente hiperbólica de raíz de lambda. Y las dos gráficas solo se intersectan en un punto, en x, en el punto 0, en el origen. Por lo tanto, como solo se intersectan en el origen, no tenemos ningún y-valor válido, porque lambda igual a 0 no está incluida en este conjunto de lambdas que estamos estudiando. Solamente estamos estudiando menores a 0. Y entonces los únicos y-valores válidos son los que obtuvimos para lambda mayor a 0 y se obtienen únicamente las y-funciones que se mostró en la diapositiva anterior. Esto fue todo. En las secciones que vienen vamos a estudiar más a profundidad unos casos más interesantes, pero hasta ahora es esto. Gracias, saludos.